Se celebra un contrato, empieza a cumplirse, tiempo después uno de los contratantes lo incumple y el otro lo resuelve. ¿Qué hay que restituir? Mejor vamos a pensar en 3 contratos. Uno, una compraventa inmobiliaria de una casa. El vendedor entrega la cosa, le pagan la mitad del precio y el resto hay que pagarlo en 5 cuotas. Pero nomás en la primera cuota el comprador no paga, finalmente el vendedor se harta, resuelve el contrato por incumplimiento, no le interesa mantenerlo en pie. Primer ejemplo, primer caso entonces. Segundo ejemplo, una locación. ¿Sí? Esta vez el contrato también empieza a ejecutarse. Durante 6 meses la cosa va bien, el inquilino paga todos los meses el alquiler y por supuesto puede usar y gozar de la cosa, pero a partir de ahí deja de hacerlo. 3 meses consecutivos sin pagar el alquiler, el locador se cansa y resuelve el contrato al 9º mes. Bien, de nuevo, ¿cómo juega la restitución acá? Tercer y último caso que te planteo, un contrato de obra, la vieja locación de obra. ¿Qué se contrata? La construcción de una casa y de un gran alero desmontable. El contratista, se paga de punta todo el precio el comitente, el contratista hace la casa, también el alero, pero cuando el comitente lo dice, no, el alero no está bien hecho. Bueno, es cierto, dice lo acepta el contratista, lo hace de nuevo el comitente dice, no está bien hecho. A la segunda vez que lo hace mal, se cansa el comitente y resuelve el contrato, pero le interesa la casa, está bien hecha, está todo bien. Lo que no quiere saber nada es con el alero. Resuelve el contrato, ¿sí? Pero en forma parcial, no total, solo en lo que respecta al alero. Ok, entonces, cuestiones. Acá tenemos 3 casos en los cuales se resolvió por incumplimiento. ¿Hay que devolver algo? Pareciera que sí. ¿Todo o una parte? Veremos. Si hay que devolver una parte, ¿qué parte? Y independientemente de si es todo o parte, ¿cómo hay que restituir? Estas son las cuestiones que voy a abordar en esta charla, en esta presentación, en la cual voy a recorrer 3 segmentos, siempre referido a el tema de la resolución y su efecto entre las partes, ¿no? Primer segmento, ¿cuál es la regla general? Segundo segmento, ¿cuál es la excepción? Porque hay una excepción importante. Tercero, ¿cuál es el contenido de la restitución? ¿Qué es lo que hay que restituir? Soy Andrés Sánchez Herrero y te doy la bienvenida a esta presentación que forma parte de mi curso elemental de Derecho de los Contratos. Primera parte entonces, la regla general. Antes del Código Civil y Comercial, quiero decir, te habría dicho, bueno, el efecto es que se resuelve el contrato y hay que restituir las prestaciones que se hayan cumplido. Hoy ya no es tan así. Hoy hay que distinguir, para analizar la regla general, de qué tipo de resolución estamos hablando. ¿Total o parcial? Porque si la resolución es total, sí, efectivamente, queda desmantelado por completo el contrato en sus efectos y por ende, privadas de causa las prestaciones cumplidas, hay que restituirlas todas. Insisto, estamos hablando de la regla general, después veremos la excepción. Por ejemplo, en la compraventa que te comenté, el vendedor entregó la casa, él entregó el inmueble, no le pagaron todo el precio, se cansó y resolvió, hay que devolver todo lo que se cumplió. Todas las prestaciones ejecutadas hay que devolverlas. El comprador tiene que devolver el inmueble que recibió, el vendedor tiene que devolver ese 50% del precio que le pagaron. Se devuelve todo, resolución total. Pero puede ser que hoy, el código lo permite, haya una resolución parcial. De haber una resolución parcial, ¿cuál es la regla? Que hay que restituir solo aquellas prestaciones alcanzadas por la ineficacia parcial derivada de la resolución. Entonces vamos al ejemplo del contrato de obra. Nuestro comitente tiene una casa bien hecha, un alero mal hecho. Resolvió parcialmente, solo respecto del alero. Entonces, la casa, el inmueble no hay que devolverlo, la construcción hecha de la casa no hay nada que restituir. El precio correlativo con esa construcción que se queda en pie, tampoco.
Pero el alero sí hay que devolverlo, porque está alcanzado por la ineficacia. El comitente tendrá que devolver, restituir el alero, que es desmontable, por suerte, y el contratista deberá de restituir del precio la parte que sea proporcional al alero. ¿Sí? Esta es la regla cuando la resolución es parcial. Primer tramo de la charla entonces, la regla general con sus dos secciones ya está. Vamos ahora al segundo tramo de esta presentación, la excepción. La excepción viene dada, bueno, la regla general es que las prestaciones alcanzadas por la ineficacia hay que restituirlas. La excepción será, lógicamente, que a pesar de que hay prestaciones alcanzadas por la ineficacia, no hay que restituirlas. Es decir, dicho en términos positivos, quedan firmes. ¿Y esto de dónde sale? Bueno, te lo leo. Artículo 1081, inciso B del Código Civil y Comercial, que nos dice que a pesar de la resolución, leo, las prestaciones cumplidas quedan firmes y producen sus efectos en cuanto resulten equivalentes, si son divisibles y han sido recibidas sin reserva respecto del efecto cancelatorio de la obligación. Antes de analizar esta norma, vamos a un ejemplo. El caso de la locación. ¿Te acordás? Se ejecutó durante 6 meses con normalidad, uso y goce de la cosa, pago los alquileres, a partir de ahí el inquilino dejó de pagar, al 9º mes el locador resolvió el contrato. ¿Y acá qué tenemos? Que hay un tramo durante la ejecución del contrato en el cual se han cumplido prestaciones en forma recíproca y equivalente. Ese tramo son los primeros 6 meses de ejecución del contrato, en donde vos tenés que, por un lado hubo pago de alquileres y por otro lado hubo correlativo uso y goce de la cosa locada. O sea que tenemos prestaciones equivalentes hasta ahí. A partir de ahí, los últimos 3 meses, tenemos prestaciones a cargo del locador, porque él le sigue permitiendo el uso y goce de la cosa al locatario, pero no hay una contraprestación recíproca, porque no se pagaron los alquileres. Bueno, este es un ejemplo muy clarito en el cual hay que aplicar la excepción. Si bien el locador que hace una resolución total, las prestaciones que se han cumplido de forma equivalente quedan firmes. Y lo único que hay que restituir son las prestaciones que no han tenido equivalencia. En nuestro ejemplo, los 3 meses últimos de uso y goce de la cosa no han tenido una contraprestación que las compensase y por eso es lo que hay que restituir. ¿Cómo? Bueno, ahora lo vamos a charlar. Pero primero desmenucemos un poquito más esto de la reciprocidad, porque hasta acá tenemos la ley, lo que dice y un ejemplo. Vamos un poquito a lo conceptual. Por lo pronto hace falta la bilateralidad en el cumplimiento. ¿Sí? O sea, ambas partes algo deben haber cumplido, si no ni hablamos de esta excepción. En segundo lugar, hace falta que eso que se haya cumplido en relación de equivalencia, al menos en alguna medida. ¿Qué quiere decir que hay equivalencia? Quiere decir que se compensan, que se cumplió una prestación y la contraprestación respectiva. Que en este caso lo tenés hasta los primeros 6 meses. Cada mes de uso y goce de la cosa se vio compensado con el pago del alquiler. Bueno, de darse esta situación, quedan firmes las prestaciones en la medida de su equivalencia. Esto es lo que la regla establece. Por supuesto que el resto, alcanzado de lleno y no amparado por la excepción, habrá que restituirlo, que son los últimos 3 meses de uso y goce de la cosa locada, porque no hubo un alquiler correspectivo. Claro, esto presupone la divisibilidad. O sea, para poder hacer esto necesitamos que sea divisible, como el ejemplo, que el uso y goce de la cosa es divisible, el dinero pagado es divisible. Bárbaro. Pensá en cambio, por ejemplo, en el caso de la compraventa del inmueble, en donde el vendedor entregó la cosa, entregó el inmueble con la construcción, etc., y le pagaron la mitad del dinero. Bueno, no podemos dejar firme la mitad, porque no es divisible. ¿Qué le va a dar? ¿La mitad de la casa? Le va a dejar la mitad de la casa, otra mitad la va a devolver, no tiene sentido. Entonces hay que restituir toda la prestación y por ende todo el precio que se pagó hasta ese momento. Entonces con esto se cierra el segundo tramo, la excepción a la regla general. Regla general hay que restituir. Excepción, hay prestaciones que quedan firmes. Y entramos en el último segmento de esta charla, que es el contenido de la restitución. Porque en definitiva, en los 3 casos que te mencioné, con sus particularidades, en todos algo hay que restituir. Algo, mucho o todo hay que restituir. Y entonces, ¿qué es lo que hay que restituir? Bueno, la regla es que
En principio, vos tenés que restituir en especie, salvo que sea física o jurídicamente imposible, en cuyo caso hay que restituir por el equivalente económico. Vamos a ver, fíjate el artículo 1080 del Código Civil y Comercial, que también te leo. Si el contrato es extinguido total o parcialmente por resolución, las partes deben restituirse, en la medida que corresponda, lo que han recibido en razón del contrato. Repito, lo que han recibido en razón del contrato, o su valor, conforme a las reglas de la obligación de dar para restituir y a lo previsto en el artículo siguiente. Así que, ahí ves, clarito, en principio hay que devolver la prestación que se cumplió. Si esto no se puede, bueno, perfecto, su valor, el equivalente económico. Entonces vamos a ir punteando los 3 casos del comienzo de esta charla. La compra-venta, ¿qué hay que devolver? El inmueble con la casa, se puede devolver en especie, sí, perfectamente. Y el dinero que se pagó, la mitad del precio, se puede devolver tranquilamente en especie, ningún problema. En el segundo caso, la locación, acá la mano se complicó. ¿Qué hay que devolver? ¿Te acuerdas? Los primeros 6 meses quedaron firmes, o sea que no hay que devolver nada, pero los últimos 3 meses de ejecución del contrato, las prestaciones cumplidas hay que devolverlas. ¿Pero qué hay que devolver? 3 meses de uso y goce. ¿Cómo hace el locatario para devolverle al locador 3 meses de uso y goce de la cosa locada? No, acá hay que dar el equivalente económico. Atenti, el equivalente económico, no el alquiler. El alquiler es la contraprestación que paga el inquilino, que paga el locatario. Eso no hay que devolver nada porque los 6 meses que pagó quedaron firmes y no pagó nada más. Acá hay que devolver el uso y goce de la cosa locada, que por supuesto no se puede hacer en especie, entonces hay que hacerlo en dinero. Lo que valdría ese uso y goce en el mercado, eso es lo que hay que devolver. ¿Que puede coincidir con el alquiler que pagaba el inquilino? Sí, tal vez no, habrá que ver. Lo que importa es ese valor, su valor locativo. En el tercer caso tenemos el del alero, la casa del alero. Bueno, quedó firme lo que tiene que ver con la construcción de la casa, contrato de obra, ¿no? El alero hay que devolverlo, listo, ¿se puede devolver el alero? Sí, se devuelve el alero. Y el dinero, la parte proporcional al alero, hay que devolverla, también se puede devolver en especie. Con esto entonces cierro lo que son las reglas generales, pero claro, de la ley. Acordate que todo esto está librado a la autonomía privada en primer lugar, como todo en principio, no todo, como la regla general en materia de contrato, o sea que las partes pueden pactar algo distinto y no hay ningún inconveniente en que así sea. De hecho, por supuesto que en caso de resolución esa cláusula queda en pie porque es un pacto, en definitiva, un pacto comisorio que no regula, no es el típico pacto comisorio que regula qué incumplimiento habilita para resolver o cómo se resuelve, sino un efecto de la resolución que es el efecto restitutorio. Las partes son libres de acordar lo que quieran. Si querés conocer más, ya sea sobre la resolución por incumplimiento en particular o sobre los contratos en general, te invito a que veas los demás videos de mi canal.